Saludamos con nuestra segunda invitada. Nos acompaña la consultora de política en temas de seguridad y de Estado, Catherine Herrera, vía telemática. Catherine, buenos días. Bienvenida. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Usted ha hecho un estudio que refleja una cruda y dolorosa realidad que vive el país, y es que el 60% de los integrantes de las bandas delictivas, ahora consideradas por el gobierno como organizaciones terroristas, son menores de edad. Son chicos que se han visto privados prácticamente de todos, del calor de la familia, del ámbito educativo, de los servicios públicos que ofrece el Estado, de oportunidades que lamentablemente las están encontrando en las organizaciones criminales que, de acuerdo al estudio que usted ha publicado, incluso les ofrecen bonos y salarios dependiendo del delito. ¿En qué tiempo se realizó este estudio? Doctora, cuéntenos un poquito de cómo lo hizo y por qué llegó a esta conclusión. Buenos días, qué gusto estar acá en el programa y a toda la audiencia de Radio Pichincha. Pues bueno, a ver, es una investigación netamente in situ. El nombre de la investigación es titulado Doble criminalización en cantones considerados altamente peligrosos. Y una de sus líneas o principales hallazgos, pues justamente es cómo esta criminalización que hay por parte del Estado en una ausencia total o parcial en cuanto a cumplimiento de derechos, servicios básicos, presencia de otras entidades de Estado, pues ha generado que exista un abandono por parte de la autoridad legítima y que también exista una criminalización por parte de los grupos de delincuencia organizada que entendiera como que existiera un acuerdo simbólico o tácito entre la autoridad legítima y las estructuras criminales que se ponen de acuerdo para que estos cantones considerados peligrosos pues justamente no tengan desarrollo. Y es ahí en esta investigación pues en donde evidenciamos que lamentablemente esta doble criminalización afecta a los más vulnerables, que son los niños, niños y adolescentes. Una investigación que se llevó a cabo aproximadamente 6 meses, fue muy puntual en ciertas provincias. Entonces, cuando hablamos la participación de niñas, niños y adolescentes en grupos de delincuencia organizada, pues me enfoco muchísimo en las provincias donde se desarrolló esta investigación, que son Esmeraldas, parte de Manabí, en su gran totalidad de Guayaquil, perdón, Guayas, menciono varios cantones de Guayaquil, también sectores varios cantones de Guayas y ciertos sectores de Guayaquil y de la provincia de Los Ríos. En este sentido, pues hemos evidenciado pues que hay una presencia de los niños, niños y adolescentes en donde más del 50% pues nosotros hemos podido observarlo. Y esta cifra pues de dónde sale, ¿no? Lamentablemente el Estado ecuatoriano no cuenta con una cifra real de cuántos niños son reclutados por parte del crimen organizado, de estas estructuras delincuenciales. No es algo nuevo, es una realidad que ha estado pasando, pero que lamentablemente en este último tiempo pues ha sido muy abrupto la participación. Y que claro, tenemos temas como que de estos sectores, te hablo de Isla Trinitaria, Nueva Prosperina, en ciertos cantones de Durán, en Mataje, San Lorenzo, en Esmeraldas, también en Quevedo, en Los Ríos, pues encontramos un patrón común, y es que en estas comunidades los vecinos tienen o un familiar o un conocido o un vecino directo que participa dentro de estas estructuras criminales, y que dentro de los profesionales que operan dentro de estos sectores, incluido la fuerza pública, en los operativos que han realizado, etcétera, ven que en esa dinámica hay la participación de manera directa o indirecta de un menor de edad. Catherine, buenos días, un gusto poder conversar con usted. ¿Cuánto influye las condiciones socioambientales, socioeconómicas en las que se desarrollan estos niños que son reclutados? ¿Cuánto tiene que ver, por ejemplo, los niveles de pobreza de la sociedad en la que ellos nacen y crecen? Todo. ¿Por qué menciono esto? Estamos hablando de cantones en donde no existen servicios básicos, y la falta de luz, de agua potable, pues hace que justamente sea un negocio lucrativo por parte de estos grupos de delincuencia organizada que están operando dentro de estos territorios, y que puedan también tener un ingreso dentro de sus filas a través de tanqueros de agua, el cobro excesivo para que llegue este servicio. Otro de los hallazgos que encontramos, hay una relación entre
todas estas provincias de estos sectores considerados altamente peligrosos es que están habitados o están asentados en sitios que son considerados como invadidos, asentamientos irregulares, por así mencionarlo, y que, claro, al no tener ellos una escritura, al no ser reconocido por parte de la autoridad local, hace que esto también sea de negocio ilícito por parte de estos GDO que pueden controlarlo. Y por otra parte, pues en este sentido, ellos son los que operan, ellos son los que controlan dentro de este sector. A la ausencia de una autoridad legítima, son los grupos de delincuencia organizada a través de sus operadores quienes están ahí. Y es algo interesante porque ellos logran entender la geopolítica positiva que tienen estos sectores. ¿Qué quiero decir con esto? La cercanía que tienen a un puerto, la cercanía que puede generar para tener conexión con otras ciudades, te hablo específicamente de Yaguachi o del Cantón Durán, como la ausencia de control de las distintas entidades, pues justamente hacen el lugar perfecto para que ellos se puedan apropiar de las viviendas y las puedan utilizar de acopio, de reuniones de preparatorias para estas economías ilícitas, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? No hay los diferentes servicios, no hay la presencia del Estado en la educación, tampoco hay una inversión de empleo, etcétera, que vienen estos actores en donde tienen dos especificaciones dentro de estos sectores. Uno, pues generar una economía ilícita porque no hay una autoridad que controle o que mitigue esta presencia. Son ellos los que manejan estos sectores. Y segundo, son el lugar perfecto para que ellos puedan reclutar insisto, lamentablemente a niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad o la madre de familia o la persona adulta que quiera reclamar por el menor de edad, pues simplemente va a ser amenazado, simplemente va a correr su vida, o incluso la entidad de justicia no va a llegar a un proceso de investigación de dónde está su hijo, del niño que ha sido desaparecido, del niño que ha sido reclutado, o simplemente no va a poner una denuncia por miedo a amenazas o represalias. Y en este contexto a veces mencionamos que entre menor presencia que esté el Estado con sus diferentes servicios, con sus diferentes obligaciones de derecho, cuando incluso algo tan importante, tan elemental como es la seguridad y la libertad que tiene que dar el Estado, son estos actores en donde se presentan como los salvadores y que temporalmente te pueden dar trabajo, que te pueden dar una estabilidad ante un derecho legítimo que te tiene que dar el Estado. Doctora, ¿qué hacen los niños, estos niños y adolescentes, con el dinero que les dan las bandas criminales? ¿Cómo entender que sean niños tan pequeños, de 8, de 9 años, que se involucren en estas situaciones? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo logran reclutar a estos pequeños? ¿Y qué hacen ellos con el dinero que reciben? A ver, el reclutamiento en estas provincias que les he mencionado, pues ha iniciado entre los 8 o 9 años, ¿no? Justamente tuvimos una noticia ya de un joven, pues, que fue asesinado, que estaba buscando, y justamente él era la historia que inició de 8 años. Entonces, estamos hablando que desde muy temprana edad las niñas y niños están ingresando dentro de estos grupos de delincuencia organizada, y es porque las estructuras criminales conocen los beneficios que es tener reclutado en su gran mayoría a menores de edad que a personas adultas. Primero, por la capacidad de vulneración que pueden tener estos niños, de que no va a haber una persona adulta que le pueda reclamar o que se pueda estar a la par, cuando el Estado ecuatoriano ni siquiera reconoce o identifica que el tema del reclutamiento de niños y adolescentes es un delito del crimen organizado que se conoce como trata de personas y que está dentro de sus fines. Por otro lado, que no entendemos que para acabar con este ciclo de violencia, pues justamente debemos tener el entendimiento del contexto y no tanto del efecto, ¿no? Y en esta fórmula que menciono, pues estos grupos de delincuencia organizada lo tienen bien identificado, en donde saben que van a tener lealtad, saben que van a tener mano de obra segura, incluso más barata de lo que te puede cobrar una persona adulta dentro de esta economía ilícita. Y es algo elemental porque muchas personas piensan que los niños ingresan por dinero, etcétera, y no, es algo más elemental, más estructural, pero sobre todo
más doloroso que he podido abordar en esta investigación, y es que ante la ausencia de un Estado que te pueda dar actividades extracurriculares, ¿no? Que te pueda dar una atención desde temprana edad, que puede estar ahí presente después del sistema educativo. Si no estás en el sistema educativo, que tengas una opción, ¿no? De los adolescentes que tengan una opción a mi primer empleo, qué sé yo, etcétera. Una madre de familia, un padre de familia que lamentablemente por necesidad no puede estar ahí, o que en muchos de estos sectores pues se maneja una ola de violencia intrafamiliar bastante fuerte, etcétera. En conclusión, que no hay una persona adulta, llámese Estado en diferentes niveles, o del núcleo cercano de la familia, que esté presente ahí, que ellos ingresan a estos grupos de delincuencia organizada a través de una captación, porque los grupos de delincuencia organizada le dan familia, le dan sentido de pertenencia, le dan esa escucha que los menores de edad pues justamente van a dejar a su familia de sangre y van a pasar hacia estos GDO, que se van a convertir en su familia de vida, garantizándoles a ellos por ejemplo, este tema de lealtad, este tema de seguir las disposiciones que le indican. Una vez que están dentro de estos grupos de delincuencia organizada, pues inician con primeras tareas, ¿no? Hay dos formas de grupo de menores de edad que son captados. Uno, aquellos que ya han tenido una experiencia previa, que quiero decir esto con delincuencia común, robos, asalto, robo a la propiedad, ranches, etcétera. Y otros grupos, el otro grupo pues es justamente de niños que no han tenido una experiencia, pero que su nivel de vulnerabilidad pues los hacen precisos para que formen parte de estos grupos de delincuencia organizada. Una vez que están dentro, ellos pertenecen dentro de esta pirámide del crimen organizado como la base, ¿no? Los militantes, los que te hacen los diferentes trabajos, etcétera. Comienzan las evoluciones, y ya cuando están dentro, pues comienzan a operar especialmente al tema de microtráfico, al tema de ser campaneros, y una vez cuando ya siguen con este entrenamiento, porque hay un entrenamiento dentro de esto, pues se enfocan específicamente, y es un factor en común, ¿no? En estas 4 provincias, que es al tema de secuestros, vacunas y extorsiones. Son ellos los que se encargan pues justamente de recolectar la vacuna diaria que tiene que pagar el vecino. Son ellos a veces que en las casas, en las viviendas que les dan, ¿no? Estos GDO como premios a los menores de edad, pues tienen que tener a las personas que han sido secuestradas, o al acopio de armas, etcétera. Pero paralelamente también está justamente las escuelas de sicarios, que sí, lamentablemente es una realidad que estamos teniendo acá en el estado ecuatoriano, y que, claro, si nosotros pensamos que el menor de edad es consciente de lo que está haciendo, o sea, de forma voluntaria lo que está haciendo, les podría decir que no, porque todo es una construcción, todo es una cultura. Si vemos a un niño que desde los 8 años pues ha sido reclutado para esta actividad, lamentablemente va a tender a normalizar que esa situación está bien, pero es muy distinto a la realidad. Entonces no podemos hablar del tema de voluntariedad en un menor de edad, y cuando va pasando los años, cuando ya va entrando pues a la adolescencia, va teniendo un poco más de conciencia, pero ya ha llegado a tener un nivel de familiaridad, un nivel de sentido de pertenencia con estos GDO, que va a ser muy difícil cambiar la realidad y que regrese a la autoridad legítima cuando el nivel de escucha, cuando el nivel de sentido de pertenencia, cuando el nivel incluso de pago es muy superior a lo que puede garantizar el mismo Estado, quien no te garantiza pues un cupo universitario o incluso un cupo dentro del sistema educativo. Catherine, yo ahí quisiera, digamos, de esta explicación última me ha dejado realmente preocupado, es espeluznante, ¿no? Este tema, que vean en estas figuras como Fito, como los alias estos, ¿no? Que son los líderes, modelos a seguir prácticamente, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo, un tema que a mí me hace ruido también mucho, que se ha debatido, pero creo que no tanto en los últimos días o a profundidad, y que vale la pena también que usted nos dé un poco de su reflexión y análisis sobre este tema: la inimputabilidad de los menores de edad, porque creo que ahí las bandas delincuenciales encuentran en ellos la posibilidad de tener esta suerte de gatilleros que pueden entrar y salir de los centros de privación de libertad
por su condición de menores de edad, ¿no? Y la inimputabilidad, que es algo que alguna gente ha tratado de promover, ¿no? El hecho de que ya los menores de edad que cometen crímenes tan graves como sicariato, por ejemplo, sean juzgados como que si fuesen mayores de edad. ¿Este tema influye? Quisiera explicarles un tema, me voy a robar un poco de tiempo, por favor. Como inicié mi intervención, pues justamente el tema de niños y adolescentes en participación en actividades penadas por la ley no es algo nuevo, es algo que ya lo tenemos de los años 80, 90, incluso 2000, etcétera. Sobre todo más enfocado en delincuencia común, pero que en estos últimos 6 años esta situación ha incrementado, llegando a un punto máximo en estos 2 últimos años. ¿Por qué menciono esto? Porque las estructuras criminales no únicamente se basan en el tema de que cuando son menores de 11 años, de 12 o 11 años, pues justamente no pueden ser procesados por la justicia, ¿no? Y ser ingresados al centro de adolescentes con conflicto con la ley, sino que más bien ellos entendieron en la transformación y mutación del crimen organizado. Hay muchas más bandas que tenemos y eso indico dentro de mi investigación. Empezamos en 2000, antes del 2010 como con 3 estructuras criminales específicas fuertes, luego que se aumentaron a 6 y ahora con este último decreto que tenemos más del mes de enero, ¿no? Menciono, tenemos más de 21 estructuras criminales pues que han sido consideradas como estructuras terroristas, etcétera. Lo primero que ellos necesitan es tener más mano de obra, ¿ya? Y un sentido de pertenencia y lealtad, porque sabe que operadores del crimen organizado, ya que son mayores de edad, etcétera, pueden caer en un nivel de traición, pueden caer en un nivel de darle de baja, de crear un nuevo espacio, de una disputa por ese territorio, por ese negocio ilícito, etcétera. Entonces ellos no están tan preocupados por lo que es el tema de impunidad, sino más bien pensar en cómo ellos pueden tener más militantes que puedan operar en estos territorios y que sobre todo esos territorios sigan a cargo de parte de estos grupos de delincuencia organizada. Ahora, una vez que nosotros entendamos que esta es una problemática que es conocido como trata de personas, pues en primer lugar, entender que uno de los vacíos que nosotros tenemos es que niños de 13, 14, adolescentes de 15, 16, 17 años que han cometido un delito, pues son ingresados a los centros para adolescentes con conflicto que la ley, pero que no pueden ser tramitados, no pueden ser tratados de la misma forma. Primero, que cometió un delito un adulto, y segundo, incluso desde de la misma nivel de edad, no puede ser igual a una persona que ha cometido otro delito, pero sin conocer la parte del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esto menciono que el adolescente y el niño que ha cometido un delito, ¿no? Mayor a 12 años, que ha cometido un delito, pues sí tiene que pagar y formar parte del sistema de rehabilitación, pero no deja de ser una víctima de trata de personas, por lo cual el tratamiento, la atención y protección de servicios que le debe dar el Estado debe estar de manera explícita ahí. Y ahí hay algo fundamental, y es que, por ejemplo, en el Estado ecuatoriano no tenemos este alcance, porque el problema no es de normativa, el problema no es de incrementar las leyes para que el niño pues pueda justamente ser ingresado al sistema de justicia desde los 10, 9 años. No, o sea, la condición de la niñez que forma parte dentro de estas estructuras criminales o de actividades penadas por la ley del crimen organizado específicamente se debe a un abandono del Estado de todos los niveles, en donde no solo gobierno central, gobierno local, gobierno provincial, academia, investigación, medios de comunicación, cooperación internacional, hemos tenido una responsabilidad tan fuerte porque no hemos puesto la atención acá. Se ha manejado más un tema securitista, un tema más punitivo, incluso de normativa, que no nos hemos focalizado en que de 12 años para abajo lo que se necesita es un tema de apuntar nuevamente a la confianza a la autoridad legítima,
temas de prevención, apuntar a las redes de apoyo que son los cuidadores de estos niños, niños y adolescentes y darles unas alternativas in situ en territorio para que no sean vulnerables por parte de estos grupos de delincuencia organizada. Y que Catherine, si son captados, que pueden hacerlo, ¿no? Catherine, ahí quiero añadirle algo que un oyente me pide que por favor le mencione, le pregunte para su análisis. Creo que tiene que ver mucho con lo último que usted mencionaba también. Que si bien hay razones estructurales como pobreza y falta de oportunidades, ¿cuánto influyen los medios de comunicación, los noticieros, las narconovelas, las series que hay en las plataformas que hacen apología de personajes como Escobar, como el Rey de los Cielos y todos estos personajes? ¿Sale eso en los estudios que ustedes hicieron? ¿Hay algo de responsabilidad también ahí en lo que pasa a nivel comunicacional? Totalmente. Cuando yo inicio esta investigación, primero me voy con dos tipos de criminalización, ¿no? La primera por parte del Estado, abandono total en estos sectores, y segundo por parte de los grupos de delincuencia organizada, en donde, claro, te invierten dinero para la parte logística, para el tema de captar, para el tema de regalos, para hacerlos más atractivos, para que formen parte de estos grupos de delincuencia organizada, pero que las grandes economías ilícitas que no se queden en este lugar, sino que salgan fuera de este territorio, que vayan a grandes urbanizaciones, incluso fuera del país. Y en esta dinámica encuentro una tercera discriminación que no me lo esperaba, que es por parte de la ciudadanía, que es por parte de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya la sociedad estamos criminalizando a las personas que habitan, conviven o tienen que trabajar dentro de estos sectores, ¿no? Tenía el caso de un joven recién graduado en donde va casi 1 año y medio buscando trabajo como vendedor, como ventas, etcétera, y justamente por ser de Nueva Prosperina no ha podido encontrar trabajo. Por otra parte, vemos que ya hay una criminalización en donde tenemos que generalizar que todos los habitantes y lamentablemente niños y adolescentes que forman parte de estos sectores considerados altamente peligrosos son considerados como que de una u otra forma ya han tenido un vínculo con estas estructuras criminales. Y es ahí en donde los medios de comunicación tienen mucho que ver, porque nos concentramos muchísimo en el nivel de violencia, nos concentramos muchísimo en lo que está sucediendo y no vamos más allá en la parte intrínseca, en cómo diferentes líderes o lideresas comunitarias están haciendo diferentes alternativas o incluso cómo actores específicos que trabajan ahí, por ejemplo, te puedo dar un caso, Policía Nacional que está trabajando en un sector de Nueva Prosperina, qué es lo que está realizando, cómo está impulsando, o en el mismo Mataje o San Lorenzo, en donde hay la iglesia que está presente y está con diferentes actividades. Entonces, tomamos a un tema de llegar a normalizar estos comportamientos seguidos con un tema de lo que hace estos grupos de delincuencia organizada, que es armar videos, armar canciones, hacerles atractivos por parte de los jóvenes. O sea, cómo es otra forma que ellos llegan es a través del medio tecnológico. Ellos cuando ingresan dentro de estos sectores, lo primero que te van a dar son celulares, te van a dar computadores de alta gama, te van a dar televisiones, van a estar incluso con TV Cable, etcétera, que va a ser financiado por parte de estos grupos de delincuencia organizada, porque lo primero que necesitan tener es conexión para que todos los videos, toda la parte comunicacional que los GDO están armando, pues puedan ser visualizados por parte de ellos. Entonces, te dan desde los dibujitos y animes de cada uno de los animales que pertenecen a esta GDO y comienza a sentirse como un tema de yo pertenezco a esto, me gusta hacer esto, hay música, hay dinero, hay atracción, hay un tema de que formo parte de esto, entonces se va a seguir centralizando mucho más esta cultura de legitimidad dentro de ilegitimidad, perdón, dentro de los niños y adolescentes, seguido de una ausencia total por parte de puede ser del Estado en general, en donde indique, claro, ante estas situaciones los niños y adolescentes deben estar promulgando esto, ¿no? Entonces, uno de los principales actores que veíamos para atacar el tema de la cultura
delictiva es justamente las escuelas, pero nos encontramos con una novedad, me encontré con una novedad de que muchas de las escuelas que funcionaban dentro de estos sectores pues han sido cerradas. Ya vamos como 2 años, incluso te hablo de Matagio, San Lorenzo, en donde las escuelas no están siendo abiertas. Te hablo de un sector de Límite, con Cachi, también de Esmeraldas, en donde tienes que caminar a veces 4 horas para ir a la escuela, y para los servicios de comprar alimentación, etcétera, son 8 horas. Entonces, es un tema en donde el crimen organizado, las estructuras criminales se dan formas para que ellos puedan estar presentes, para que ellos les vean como la única alternativa que tienen para formar parte de estas actividades, y el Estado permanece ausente, en donde les sale mucho más rentable a ellos ingresar a través de la fuerza pública, tener una política securitista, en lugar de, una vez que se ha ingresado la fuerza pública, pues ir con todo el aparataje estatal para que la ciudadanía que está dentro de estos sectores logren recuperar nuevamente la confianza en el Estado. Eso no existe, o sea, y como lo dije en un primer inicio, pues es toda una construcción social. O sea, si en esta dinámica te estoy hablando casi de 6 años, 7 años, un niño que haya nacido desde que se comenzó este clima, etcétera, de inseguridad en el país, pues ya tendría 7 años en este momento, va a estar normalizado con estas actitudes, con estas acciones. Y claro, si es que no hay un ente, un actor en donde le apueste a estos sectores, en donde le apueste a la ciudadanía, pues justamente el nivel de crianza o el nivel de crecimiento que van a tener estos menores de edad van a ser los GDO, en lugar de las oportunidades que por obligación tiene que dar el Estado. Qué duro. Muchísimas gracias, doctora. Muy gentil por acompañarnos y por contarnos esta dolorosa realidad. Muy gentil. Gracias, Catherine. Muy amable. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Buen día.